Hola, hola, mis queridísimos románticos empedernidos. Bienvenidos a mi canal, su refugio seguro para todo lo relacionado con el amor, el romance y por supuesto, las parejas que nos hacen suspirar. ¿Cómo están hoy? Espero que estén listos para un viaje lleno de emociones, porque hoy vamos a sumergirnos en uno de los momentos más icónicos, más apasionados y, seamos honestos, más comentados de la televisión turca. Si lo adivinaron, hoy vamos a hablar del beso. Ese beso. El beso que incendió las redes sociales, que nos hizo a todos gritar frente a la pantalla, que confirmó lo que muchos sospechábamos y que elevó a Kerem Bürsin y Hande Erçel al estatus de realeza romántica. Estamos hablando, claro, del beso épico, del beso que, según muchos, enloqueció a Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar este momento desde todos los ángulos posibles. Vamos a desmenuzar la química, la tensión, la puesta en escena, las reacciones. Todo. Y no solo eso, también vamos a explorar qué significó este beso para la serie, para sus personajes y, por supuesto, para la relación entre Kerem y Hande. Antes de que nos sumerjamos en este mar de pasión, quiero pedirles un favorcito rápido. Si son nuevos por aquí, si aman las historias de amor tanto como yo, si disfrutan analizando cada detalle de sus parejas favoritas, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque les prometo que siempre les traeremos contenido fresco, interesante y lleno de amor. Y ahora sí, vamos al grano. ¿Recuerdan ese momento, verdad? La tensión palpable en el aire, las miradas intensas que se cruzaban, el silencio que gritaba más que 1000 palabras. ¡Ay, qué recuerdos! Pero para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados con la historia, o para los que quieran revivirla con lujo de detalles, vamos a poner un poco de contexto. Estamos hablando, obviamente, de la serie turca Sen Kalkam, Tok Tok, Es Amor, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. Hande Erçel interpretaba a Eda YLDZ, una joven florista independiente y ambiciosa, que sueña con estudiar arquitectura en Italia. Kerem Bürsin, por su parte, daba vida a Serkan Bolat, un arquitecto brillante, exitoso y, bueno, un poco obsesionado con el trabajo. Digamos que no era exactamente el príncipe azul que Eda tenía en mente. La historia comienza con un encuentro fortuito, o mejor dicho, un desastre fortuito. Eda pierde su beca para estudiar en el extranjero por culpa de la empresa de Serkan. Furiosa, lo enfrenta en una conferencia y, como resultado de un malentendido y una buena dosis de química explosiva, terminan fingiendo ser pareja. ¿Por qué? Bueno, Serkan necesita una novia falsa para recuperar la confianza de un importante inversionista, y Eda necesita el dinero para volver a estudiar. Un trato justo, ¿no? Pero como todos sabemos, las cosas nunca son tan sencillas en las comedias románticas. A medida que Eda y Serkan pasan más tiempo juntos, la línea entre la ficción y la realidad comienza a desdibujarse. Se enfrentan a desafíos, superan obstáculos, se hacen reír, se hacen enojar y poco a poco, se enamoran perdidamente el uno del otro. Y es en medio de este torbellino de emociones donde llegamos al momento clave, el beso. Ese beso que marcó un antes y un después en la serie, ese beso que nos hizo creer en el amor verdadero, ese beso que... Perdón, me estoy emocionando. Pero volviendo al beso en sí, vamos a analizarlo en detalle. Para los más memoriosos, nos referimos al episodio 9. Eda se encuentra en una situación vulnerable, sintiéndose atrapada por el contrato y la creciente atracción que siente por Serkan. Él, a su vez, está luchando contra sus propios sentimientos, intentando mantener la compostura y la fachada de hombre de negocios implacable. Están en el jardín de la casa de Serkan, bajo la tenue luz de las farolas que crean un ambiente íntimo y misterioso. El aire está cargado de tensión, de palabras no dichas, de deseos reprimidos. Eda está a punto de confesarle algo importante, quizás a romper el contrato, o tal vez, a revelar sus sentimientos. Serkan la interrumpe, la mira fijamente a los ojos y la besa. La tensión es palpable. Se miran a los ojos y, de repente, ¡bam! El beso. No fue un beso tímido, no fue un beso casual, no fue un beso fingido. Fue un beso apasionado, un beso desesperado, un beso que expresaba todo lo que sus personajes habían estado reprimiendo durante semanas. Un beso que gritaba «te amo» sin necesidad de palabras. Y aquí es donde entra en juego la interpretación de Hande Erçel. Su reacción al beso fue, bueno, fue algo digno de verse. Sus ojos se abrieron de par en par, su respiración se entrecortó, sus mejillas se sonrojaron. Parecía realmente sorprendida. Y ahí es donde la gente empezó a especular. ¿Será que el beso no estaba planeado? ¿Será que Kerem Bürsin se dejó llevar por el momento? ¿Será que Hande Erçel realmente estaba enamorada de él? Las teorías conspirativas se multiplicaron en las redes sociales. Algunos decían que el beso era completamente improvisado y que la reacción de Hande era genuina sorpresa.
Otros, más escépticos, argumentaban que todo era parte de la actuación y que Ande es una actriz profesional capaz de transmitir cualquier emoción. Incluso surgieron memes hilarantes comparando la expresión de Ande con la de un ciervo deslumbrado por los faros de un coche. La verdad es que la ambigüedad de la escena, la mezcla de sorpresa y deseo en la mirada de Ande, fue lo que encendió la imaginación de los fans. Pero independientemente de cuál sea la verdad, lo cierto es que la reacción de Ande Ercel al beso fue lo que lo convirtió en un momento tan icónico. Su vulnerabilidad, su sorpresa, su pasión. Todo contribuyó a crear una escena memorable que quedó grabada en la memoria de todos los fanáticos de la serie. Analicemos más profundamente la reacción de Ande. Después del beso, Eda se tambalea hacia atrás, visiblemente aturdida. Lleva una mano a sus labios, como si intentara aferrarse a la sensación, al recuerdo del contacto. Su mirada está perdida, confundida, pero también hay un brillo de esperanza, una chispa de alegría. No sabe cómo procesar lo que acaba de ocurrir, no sabe si fue un error, una prueba, una declaración de amor. La complejidad de sus emociones se refleja en su lenguaje corporal, en su postura tensa, en sus movimientos vacilantes. Ande logra transmitir todo esto con una sutileza y una naturalidad que la elevan como actriz. Y no solo eso, el beso también tuvo un impacto significativo en la trama de Senkalkam. Marcó un punto de inflexión en la relación entre Eda y Serkan, obligándolos a confrontar sus verdaderos sentimientos. A partir de ese momento, la serie se volvió aún más intensa, más romántica y más adictiva. La dinámica entre Eda y Serkan cambia radicalmente. La tensión sexual se dispara, las indirectas se vuelven más directas, los celos se hacen más evidentes. Ambos intentan racionalizar lo que pasó, negando sus sentimientos y aferrándose al contrato. Pero la llama ya se ha encendido, y es imposible ignorarla. El beso se convierte en un fantasma que los persigue, un recordatorio constante de la atracción irresistible que sienten el uno por el otro. La serie explora las complejidades del amor, la dificultad de admitir los propios sentimientos y el miedo a la vulnerabilidad. Además, el beso también alimentó los rumores sobre la relación entre Ande Ercel y Kerem Bürsin en la vida real. Los fanáticos estaban convencidos de que la química que veían en pantalla era auténtica y que los actores estaban enamorados el uno del otro. Y como todos sabemos, tenían razón. Las entrevistas a los actores se volvieron una cacería de pistas. Cada mirada, cada sonrisa, cada gesto era analizado con lupa en busca de evidencia de su romance. Los paparazzi los seguían a todas partes, esperando capturar una imagen que confirmara los rumores. Los fans crearon cuentas de Instagram dedicadas exclusivamente a analizar su lenguaje corporal y a encontrar coincidencias en sus publicaciones. La histeria colectiva alcanzó niveles estratosféricos, demostrando el poder de la televisión para crear ilusiones y alimentar fantasías. Después de meses de especulaciones, Ande y Kerem finalmente confirmaron su relación. Y fue como si el sueño de todos los fanáticos se hiciera realidad. Verlos juntos, felices y enamorados, era como ver a Eda y Serkan viviendo su propio cuento de hadas. La confirmación de su relación fue un evento mediático sin precedentes. Las redes sociales explotaron de alegría, los titulares de las revistas se llenaron